Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor en este día. Que Dios les conceda de su gracia, que su palabra se derrame sobre nuestros corazones y su Santo Espíritu nos dé la fuerza para que cada día vivamos para Él. Porque son muchas las tentaciones, es muchas las pruebas y a veces el corazón se cansa. Entonces, hoy será el último día sobre las fuerzas de un santo. Nuestro tema hoy es la vida moral recta nos fortalece. ¿Sí? Pedamos al Señor su intervención y su entendimiento. Padre Santo, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te pedimos tu entendimiento, tu sabiduría, tu inteligencia espiritual y la gracia, Señor, para vivir de tal manera que seamos agradables delante de ti. Líbranos del pecado como tú nos has enseñado a orar. Líbranos de toda tentación, líbranos del mal y no nos dejes caer en tentación. Por favor, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Muy bien, tenemos unos minutos para poder compartir con ustedes sobre cómo es que, a pesar de que ya somos salvos, todos estamos conscientes que la vieja naturaleza todavía está dentro de nosotros. Y la inclinación de esa vieja naturaleza es siempre hacer el mal, pecar, ofender al Señor. En el libro de Oseas, en el capítulo número 13, encontramos textos claves para entender sobre esa naturaleza, sobre las consecuencias del pecado y la gracia divina que está disponible en nuestro Señor para darnos gran victoria. Aquí en el capítulo número 13, verso 1, dice: cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. O sea, la idolatría, lo que está diciendo aquí, de Efraín lo llevó a la muerte espiritual y obviamente también al cautiverio. En el verso número 6 dice: en sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. O sea, llegó orgullo al corazón cuando sintieron que su vida estaba yendo muy bien. Por eso es que muchas veces la abundancia y hasta la riqueza, en lugar de darnos bendición, nos pueden dar una condición desfavorable porque nos pueden llevar a negar al Señor. Con razón, en el libro de Proverbios leemos que el hombre sabio pide al Señor: Señor, no me des riqueza ni me des pobreza, dice. O sea, él está hablando de pedirle el pan cotidiano. Es lo que el Señor nos enseñó a orar, que tengamos lo suficiente para que tengamos también un corazón adecuado para servirlo. Y dice: por esta causa se olvidaron de mí, debido a que se saciaron y hubo satisfacción y abundancia, tenían todo lo que querían y hasta de más. Entonces su corazón se llenó de orgullo porque pensaron que ellos eran suficientes y se olvidaron de que era el Señor el que les estaba dando lo que tenía. Y entonces se olvidaron del Señor. Olvidarse del Señor nos lleva entonces aquí al versículo número 9, donde dice: te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. El problema del pecado es la vieja naturaleza. El problema del pecado es el hombre que se desvía del Señor. Sin embargo, aún hay esperanza. El Señor dice, hablando de Israel: te perdiste, pero en mí está tu ayuda. Bendito sea el Señor, que siempre está dispuesto a socorrernos, que siempre está dispuesto a extendernos la mano y a que nunca olvidemos. Si nosotros nos olvidamos de Él, Él no quiere que nosotros nunca nos olvidemos que tendremos siempre su ayuda si hay arrepentimiento. Por eso dice en el versículo número 12: atada está la maldad de Efraín. ¿Atada a qué? En el hombre viejo, en la naturaleza caída. Su pecado está guardado.
como el propio profeta oyó del Señor, que le dice: Efraín es dado a ídolos, déjalo, dice. Imagínense, o sea, la situación es tan grave que es mejor dejarlo ahí hasta que venga el momento de su conversión, hasta que él pueda comprender y arrepentirse de su vida pecaminosa. Bien dice la Escritura en Romanos capítulo número 3, versículo número 9, hablando de la condición humana. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? Está hablando Pablo, hablando de los gentiles mejores que los judíos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. No interesa quiénes seamos, todos estamos propensos e inclinados al mal. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, de acuerdo a esa naturaleza, nuestra posición es totalmente en desventaja, ¿verdad? Estamos en una condición de tinieblas, de pecado, de la cual nosotros necesitamos alejarnos para acercarnos completamente al Señor. Una vida moral incorrecta nos hará débiles espiritualmente. Y cuando estamos hablando del pecado, no estamos hablando solamente de mentiras o de malos pensamientos, estamos también hablando de principalmente de nuestra vida moral. Una vida incorrecta moralmente, éticamente, viviendo en fornicación o en adulterio, nos quita fuerzas. Por eso es el título de nuestro mensaje. Una vida moral recta nos fortalece, pero cuando vivimos una vida inmoral, esa fuerza será quitada. Por eso es que hasta Sansón, el hombre más fuerte de su época, físicamente, ¿verdad?, él perdió su fuerza debido no únicamente a que él declaró cuál era el secreto de su fuerza, sino porque también él no tenía una vida moral correcta. Por tanto, nosotros necesitamos tener esa vida correcta. Necesitamos aprender a ser fieles, ¿verdad? Fieles. Por eso encontramos entonces ahora en el capítulo número 14 de Oseas, dice en el versículo número 8, hablando primero del pecado de Efraín, de cómo está en situación grave y él se perdió, ¿verdad? Se perdió. Ustedes van a ver cómo es que la inmoralidad le quita las fuerzas a una persona, sea hombre o sea mujer. Y dice, Efraín dirá, ¿qué más tendré? 14:8 de Oseas. ¿Qué más tendré ya con los ídolos? Él mismo se está preguntando, diciendo, ¿qué provecho yo he tenido con los ídolos? ¿Qué provecho he tenido yo con esa vida que he llevado? No está hablando únicamente de adorar imágenes, de fundición, de madera, de piedra, de metal. No, está hablando de la vida inmoral en la cual ha caminado, ha andado, ¿sí?, que le ha dado la mayor importancia que al Señor. Entonces se convirtió en su ídolo. Y lo que el Señor espera es que todo hombre, toda mujer pueda volver en sí, como volvió en sí el hijo pródigo en medio de los cerdos, y pueda decir, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Con los ídolos, yo lo oiré, dice el Señor, y miraré. Lo que el Señor entonces está esperando para poder inmediatamente oír nuestro clamor es que lleguemos a la conciencia, ¿verdad?, que lleguemos al conocimiento a la realidad del peligro que nos está llevando el pecado y una vida inmoral. La idolatría puede llevarnos a una destrucción espiritual total. Por tanto, necesitamos convertirnos, arrepentirnos. Cuando está diciendo qué provecho yo he tenido, es porque ya ha experimentado que ha sido en vano ese camino, que ha sido solamente un camino de perdición, como la Biblia dice. Hay caminos que al hombre le parecen rectos,
pero su fin son caminos de muerte, ¿verdad? Entonces necesitamos que el Señor oiga, que Él vea no solo el arrepentimiento, el clamor, sino también la conversión, nuestros hechos de que estamos dispuestos a abandonar ese camino. Y dice, y yo lo oiré y miraré, yo seré a Él como la haya verde. La haya verde se refiere a un ciprés. Un ciprés que tanto en verano como en invierno siempre está verde, ¿verdad? Lo que está entonces diciendo es que el Señor será como la haya verde para aquel que se arrepienta. ¿Por qué? Porque el Señor en todo tiempo, sea en invierno, sea en verano, sea con lluvia o sea sin ella, el Señor siempre está disponible para ayudarnos. El Señor siempre está disponible para socorrernos. Él será una sombra, como un árbol verde en medio de una situación difícil, en medio de la lluvia o en medio de la intensidad de la luz solar, del calor del sol. Él será nuestra protección, pero también nuestra provisión. Dios es la verdadera fuente de los frutos de todo hombre. Por eso dice aquí, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado su fruto. De mí será hallado su fruto. En Isaías 27, versículo número 9, leemos de esta manera. De esta manera, pues, imagínense qué interesante, será perdonada la iniquidad de Jacob. ¿Cómo va a ser perdonada la iniquidad de Jacob? De esta manera, explica. Y será todo el fruto, hablando de fruto, la remoción de su pecado, la eliminación y el perdón del pecado. ¿Cuándo? Aquí está lo que el hombre debe presentar delante del Señor para encontrar gracia y perdón. Cuando haga todas las piedras del altar de sus ídolos como piedras de cal desmenuzadas, o sea, destruidos, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. O sea, lo que está diciendo ahí es que cuando el hombre realmente demuestre con hechos que está verdaderamente arrepentido y que quiere cambiar su forma de vida y va a clamar al Señor, Él va a verlo, Él va a oírlo y Él será nuestra protección. Bendito sea el Señor. Él será nuestro auxilio y tu fruto ya no será un fruto de perdición, sino un fruto de vida, porque en Dios está nuestro verdadero fruto. Entonces, Él nos lleva después de esto, pero antes de eso nosotros podemos pensar, ¿y qué relación entonces tiene la idolatría? Pues yo no soy idólatra, yo ya no hago, nunca he sido. Bueno, la Escritura dice también en 2 de Corintios, capítulo número 6 y verso 14, dice, porque 6:14, disculpe. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Cuidado. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguna. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Ninguno. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Ninguno. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El Señor nunca va a rechazar a nadie, el Señor nunca va a condenar a nadie. No importa la condición a la cual el hombre haya llegado, no importa hasta dónde profundamente haya caído, el Señor está dispuesto a extender su brazo poderoso y a levantarnos del más profundo hoyo, del más lago cenagoso, hediondo del pecado, y levantarnos al lugar santo de su presencia y a ser nuestro Padre y a tener satisfacción de serlo. ¿Por qué? Porque Él va a limpiarnos cuando el hombre está dispuesto a salir de ese pecado. No hay ninguna concordia de los hijos de Dios con la incredulidad, con los hijos de los hombres. Bien, dice también la Escritura
En Primera de Corintios, capítulo número 10, verso 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. En Corintio, entre los corintios, en Corinto, en Grecia, en aquella época, la idolatría era absurda, era extrema. Entonces, cuando Pablo llegó y les predicó la palabra del Señor, también les enseñó a que tenían que huir de la idolatría. Ahora, desde aquella época y desde los días antes del diluvio, la idolatría siempre estaba mezclada con la inmoralidad. Con la inmoralidad. Por eso es que leemos aquí en... ay, Señor. En Colosenses, vamos ahí a Colosenses, capítulo número 3 y versículo número 5. Dice, haced morir pues, o amortiguad, haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Cuál es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Esto no tiene que ver con la carne, con la inmoralidad, malos deseos, dice, y avaricia, que es idolatría. Que es idolatría. O sea, todo lo que tiene que ver con la inmoralidad está relacionado, según las Escrituras, con la idolatría. Por eso es que comenzamos aquí en Oseas hablando de Efraín y su idolatría y cómo hasta dónde cayó, pero el Señor quiere restaurar la vida de todo aquel que ha caído en inmoralidad. ¿Por qué razón? Porque ha perdido sus fuerzas. Nosotros y cada uno de nosotros debemos evitar a toda costa este camino de la inmoralidad. ¿Por qué? Porque nos puede llevar a perder las fuerzas y a no tener ánimo para seguir en el camino del Señor. Es una atadura, es una arma poderosa del enemigo que él utiliza para destruir a los siervos del Señor, a los hijos del Santo. Entonces, otra vez, la idolatría no tiene únicamente a ver con adorar ídolos, también y principalmente con la inmoralidad. Como dice aquí en Oseas capítulo 14, verso número 3, no nos librará el asirio. Llegó a la conclusión Efraín. No montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos. Fíjense, cuando estaba hablando de la obra de nuestras manos se refiere a crear o a formar o a fabricar imágenes, pero también a todo tipo de trabajo, que obra de nuestras manos que nosotros podemos hacer que nos lleva al pecado. Dioses nuestros, aquí se refiere, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Más diremos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Y llegaron a comprender que no debían más seguir por ese camino de inmoralidad, de idolatría, y encontraron en el Señor el Dios de la fuente de toda misericordia y de toda gracia para aquel que se arrepiente de todo corazón. Entonces, el hombre necesita llegar al momento que perciba su debilidad a través de la adoración de ídolos, a través de su inmoralidad, arrepentirse de todo corazón, buscar la protección del Señor y la encontrará. Y cuando el Señor vea esa actitud en nuestras vidas, nuestra firme resolución de no pecar más y no ofenderlo, Él definitivamente saldrá a nuestro encuentro y será nuestro socorro y también nuestro auxilio. Leemos en el libro de Job, capítulo número 33 y verso 27, la siguiente frase. Él mira sobre los hombres, dice el Señor, mira sobre los hombres y al que dijere, escuchen qué precioso, Él está mirando el camino de todo ser humano y aquel hombre que dijere, pequé, reconoce su condición y pervertí lo recto, se desvió, se apartó de la rectitud y no me ha aprovechado. ¿Se dan cuenta? Percibe, como dijo el hijo pródigo, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Si todo jornalero en la casa de mi padre come mejor, yo aquí queriendo comer la comida de los cerdos. No te conformes con menos. El Señor y su camino es lo más excelente que el hombre puede tener
hoy y en la eternidad. Bien dice aquí entonces en el verso 28, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Dios te llenará de su luz. Él te librará de la sepultura. Él te librará de la muerte. Cuando reconozcamos nuestro pecado, nos desviemos de ese camino, abandonemos todo tipo de inmundicia, todo aquello que tiene comunión con las tinieblas, toda embriaguez, todo tipo de medios que el enemigo utiliza para atarnos, para llevarnos a un camino de vicio, porque la inmoralidad también se puede convertir en un vicio, como la embriaguez, como el alcohol. Pero el Señor quiere librarnos. Pero es necesario que el que está viendo pueda ver en ti diciendo: pequé, he fallado, me arrepiento, Señor, sálvame, rescátame. Y el Señor te llenará de su luz. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, entonces el primer aspecto es reconocer nuestra condición y luego arrepentirnos para ser libres, porque la inmoralidad nos quitará la fuerza. Pero ahora leemos en el capítulo 14 de Oseas y en el versículo número 9 dice: ¿quién es sabio para que entienda esto? Este es el resumen de todo el contenido de los anteriores capítulos, de todo lo que el profeta dijo. Aquí está el epílogo y dice: ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Oh, porque los caminos de Jehová son rectos. Oigan, qué precioso. Los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos. O sea, los rectos andarán por ellos. Y no quiere decir aquellos que son capaces, ¿verdad? Porque el Señor dijo: yo no vine a llamar a justos al arrepentimiento. Los justos son aquellos que reconocen su debilidad. Los justos son aquellos que humildemente buscan la verdad. Los justos son aquellos que reconocen sus flaquezas y que anhelan el camino de Dios y que buscan al Señor, ¿verdad? Voy a mostrarles aquí unos versículos claros que podrán ayudarnos a entender lo que realmente es un justo. Sin embargo, parte de la definición de un justo es aquel que se aparta de toda iniquidad, ¿verdad? Todo aquel que invocar el nombre del Señor, dice también: apártese de toda iniquidad. O sea, tiene que existir también una disposición y una demostración con nuestras obras de que estamos dispuestos a vivir diferentes delante del Señor. Por eso leemos claramente aquí en el verso número 9, porque los caminos de Jehová son rectos, y dice: y los justos andarán por ellos. Los justos, los caminos de Jehová son deleitosos. Me deleito en tus caminos, decía el salmista en el Salmo 119, porque son rectos, tu palabra es verdad, más pura, mejor que el oro. Todo lo precioso y lo deseable está en la palabra del Señor y en sus caminos. Y los justos andarán por su camino. Pero dice: mas los rebeldes caerán en ellos. ¡Qué tremendo! Los rebeldes no podrán caminar en los caminos rectos del Señor. ¿Por qué? Por su propia rebeldía. Nadie puede andar en el camino del Señor y andar en el mundo. No puede estar tratando de mostrar que Él es cristiano, pero viviendo como impío. No hay ninguna comunión de la luz con las tinieblas, ni de Cristo con Belial. Por tanto, es necesario un cambio completo en nuestras vidas para que le demostremos al Señor que realmente lo amamos y que somos parte de esos justos que están anhelando caminar por ese camino de justicia. Entonces, en este capítulo 14, verso 9, se resume toda la enseñanza previa de Oseas, del profeta. Los caminos de Jehová son rectos, dice. Qué precioso. Los rectos. Y cuando está hablando aquí, los rectos andarán en él o en ellos, está hablando de los rectos moralmente. O sea, nosotros tenemos que cuidar nuestra vida moral, tenemos que cuidar qué vemos, qué oímos, qué deseamos, qué pensamos. Tenemos que cuidarlo, porque eso es una armadilla que Satanás puede utilizar. Es una trampa que Satanás puede utilizar si nosotros le damos lugar a esas cosas o permitimos que la tentación
de ese tipo de vida moral que está mezclada con todo tipo de las cosas del mundo, de la embriaguez de este mundo, eso nos puede llevar a una vida totalmente débil y perdida, de la cual no tendremos fuerzas para salir, si no es que el Señor hace un milagro en nuestras vidas. Pero puede ser un camino que no tenga retorno. Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestra vida. Nuestra vida recta debe ser delante del Señor. Quiero decirles, hay suficiente verdad salvadora en la palabra del Señor para los que humildemente la buscan. ¿Sí? Si tú y yo estamos dispuestos a andar humildemente, reconociendo nuestra condición, reconociendo nuestra debilidad, pero aún a pesar de eso, buscamos al Señor de todo corazón, nosotros somos parte de esos justos. Entonces tendremos la verdad y la gracia de los cielos para andar por ese camino sin tropezar. Pero por otro lado, hay suficiente dificultad, bastantes problemas y tropiezos para aquellos que por curiosidad o aquellos que se acercan por conveniencia al Evangelio, aquellos que solo están buscando huir del juicio, del infierno para entrar al cielo. No. Ellos se enredarán en sus propias cadenas de pecado, tropezarán y no podrán andar. Por eso la Escritura dice, los justos andarán en ellos, en los caminos del Señor, pero los rebeldes caerán. ¿Por qué? Porque los rebeldes traen sus propias ataduras. Tenemos que librarnos de esas ataduras, tenemos que librarnos de esos pecados, tenemos que librarnos de esas cadenas que únicamente traerán tristeza, dolor, angustia, tribulación a tu vida. Los justos, el camino de Jehová es fortaleza. Dice la Escritura, quiero que lean conmigo, en el libro de Proverbios capítulo número 10 y verso 29. Vean qué precioso es este versículo. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto. El camino de Jehová es fortaleza. Dice Oseas 14:9, que los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán en ellos. Y aquí dice, el camino de Jehová es fortaleza. O sea, si nosotros cuidamos nuestra vida moral, seremos fortalecidos. Si caemos en inmoralidad, nuestras fuerzas serán reducidas y al final de cuentas, quitadas. Y no tendremos más fuerza. Seremos esclavos de nuestros propios apetitos. Seremos esclavos de nuestras propias debilidades. Y eso no es lo que Dios quiere para tu vida ni para mi vida. Por tanto, nosotros seremos de aquellos justos que caminarán y se deleitarán en el Señor. Vean ustedes aquí las dos partes. La parte iluminada y la parte oscura. La parte donde encontramos la luz y donde encontramos las tinieblas. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El camino del Señor, destrucción. Para los que hacen maldad, sí, pero para los que hacen justicia y rectitud y andan en el temor del Señor, el camino de Jehová es fortaleza. Dios quiere sí fortalecerte. Dios quiere que tengas un corazón lleno de la gracia de los cielos para vencer este mundo. Leemos en Mateo capítulo número 11, en el versículo número 19, que Jesucristo dice estas palabras. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por los hijos. ¿Cómo así? Recuerden lo que dice Oseas. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? La sabiduría es justificada por los hijos. Los justos caminarán en los caminos del Señor. ¿Quiénes son los justos? Como el Señor dice aquí, Él estaba siendo juzgado de estar comiendo con publicanos y pecadores. ¿Por qué? Porque esos eran los señalados como pecadores por los otros hombres, pero delante de Dios ellos eran ahora los justos, porque estaban arrepintiéndose, estaban abandonando su camino, estaban dejando su vida inmoral, su vida llena de propinas, ¿verdad?
llena de engaño, llena de corrupción, y estaban ahora abrazando el camino de la rectitud a través de Jesucristo, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría, dice, que es de lo alto, primeramente es buena, santa, pura, es justificada por sus hijos. ¿Quiénes son los que se convierten en hijos? Aquellos que han sido justificados, aquellos que entienden, aquellos que llegan a ser prudentes para saber cuál es la actitud que deben tomar y cómo deben seguir al Señor. Bien, también le dijo a Simeón, a María, cuando Jesús fue llevado a ser presentado al templo, en Lucas capítulo número 2, y en el verso 34 dice: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, hablando de Jesús, este será puesto para caída. Oiga, ¿cómo así? Pero si Él vino aquí para salvar a los hombres. Sí, pero dice aquí, será puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. O sea, aquí están otra vez los dos caminos. Unos serán levantados, otros caerán. ¿Por qué? Porque los justos, los que se arrepientan, los que reconozcan su necesidad de Dios, lo buscarán y ellos serán levantados. Pero los que se crean justos, aquellos que andarán por su camino porque no quieren cambiar y no quieren dejarlo, ellos serán destruidos. Por eso leímos en Proverbios, ¿eh?, que el camino de Jehová es fortaleza para los rectos, pero para los malvados será un camino de destrucción. Así es que tenemos nosotros la oportunidad de buscar al Señor de todo corazón. Buscar al Señor de todo corazón, como leemos en Primera de Pedro, capítulo número 2 y verso 7, que dice el mismo mensaje. Para vosotros, pues, hablando de Jesucristo, en el verso 6 dice: por cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Cristo es tu piedra principal. Cristo es la piedra principal de tu vida, la piedra del ángulo, la piedra escogida, la piedra preciosa. Bueno, si es, dice aquí, y el que creyere en Él no será avergonzado. Si Cristo es lo más importante de tu vida, nunca serás avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, dice, en el Señor Jesucristo, los que habéis abandonado la vida de pecado, Él es precioso, piedra pero para los que no creen, los que no están dispuestos a rendirse, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Para unos es una roca que levanta, para otros una roca que hace caer, una roca de tropiezo, una roca de escándalo. Se escandalizarán. Dice, como dice, hablando el Señor de los cuatro tipos de tierra, hablando de uno de ellos, dice que cuando vengan las pruebas y las tribulaciones se escandalizarán porque no tienen raíz, ¿verdad? Se escandalizarán y tropezarán y no seguirán más adelante. Oh, que cada uno de nosotros no seamos de ellos, sino que el Señor sea la piedra preciosa, que estemos dispuestos a dejar todo lo que tenga que ver con nuestro ego, con nuestros deseos y anhelos de la carne, que lo dejemos a un lado para que sigamos únicamente al Señor y Él nos levantará, nos iluminará, será nuestra protección, será nuestra provisión y prácticamente todo fruto que nosotros daremos vendrá de Él, que es la verdadera fuente de vida del hombre. Bien, leemos también en el libro de Miqueas. Fíjense qué tremendo es la palabra del Señor. Miqueas, capítulo número 2, versículo número 7. Tú que te dices casa de Jacob, dice, tú que te dices casa de Jacob, tú que te dices cristiano, ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? Como dice Isaías 59, ¿se ha cortado el brazo de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Qué tremenda esa palabra. ¿No hacen mis palabras
bien al que camina rectamente, pero al que camina incorrectamente y que vive una vida inmoral, una vida de idolatría, una vida entregada al pecado, él no tendrá ningún bien, no recibirá el bien que el Señor ha prometido para aquellos que le aman. Por tanto, nosotros queremos andar correctamente delante del Señor y vivir de acuerdo a lo que las propias Escrituras nos enseñan, como dice en 1 de Corintios, capítulo número 6 y versículo 18. Huid de la fornicación, dice. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo fornica. Huid de la fornicación. Y eso, en otras palabras, en el griego da a entender prostitución. No son solo las mujeres las que se prostituyen, también son los hombres. En Efesios capítulo 5, verso número 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos. Por tanto, si nosotros queremos andar en el camino del Señor, tenemos que dejar a un lado todo tipo de inmoralidad, porque eso nos va a debilitar. Pero si amamos al Señor y andamos en su camino, seremos fuertes, porque la fuerza viene del Señor. Cristo para unos es piedra fundamental, pero para otros piedra de tropiezo y roca de ofensa, dice Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué será piedra de tropiezo? ¿Por qué será una piedra de ofensa? Por su desobediencia, ¿verdad? Porque no están dispuestos a dejar a un lado su camino. Como dice aquel adagio, aquella anécdota, el mismo sol ablanda la cera, pero endurece la arcilla. El mismo sol ablanda la cera. Oh, que tú puedas ser cera delante del Señor, que te ablandes, que te derritas en su presencia y no una arcilla que se endurece más a través de la exposición al sol. Entonces ahí encontramos las dos posiciones que un hombre puede tomar: derretirse delante de su palabra, rendirse, humillarse, buscar su presencia, o endurecerse a pesar de que está recibiendo la misma luz. Hay bálsamo en Galaad para los rectos, pero hay veneno para los desobedientes. Hay fortaleza de Dios para los justos, pero hay debilidad y flaqueza para los engañadores. Por tanto, la Escritura nos enseña a que andemos en el camino del Señor, como leemos en Isaías capítulo 35. En el versículo número 8, ahí hay un texto por demás importante y preciosísimo para todos nosotros. Dice ahí, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. En el camino del Señor no podemos andar en inmundicia. Por eso la inmundicia y la inmoralidad nos debilitan, pero la vida correcta. Por eso es que José, hijo de Jacob, fue un hombre fuerte. ¿Por qué? Dice que sus brazos se fortalecieron y su arco también se fortaleció por los brazos fuertes del fuerte de Jacob. Él vivió fiel al Señor. Él le dijo a aquella mujer que estaba insistiéndole para que se acostara con ella. Él le dijo, ¿cómo yo pecaría delante de ti, delante de tu amo y delante de Dios? Él estaba consciente de sus condiciones, ¿verdad? Y eso lo hizo fuerte. Y a pesar de todas las pruebas que él pasó, él fue más fuerte y el Señor estaba con él hasta que lo llevó en el tiempo determinado a ser el gobernador de Egipto. Ustedes pueden imaginarse después cómo aquella mujer podía ver a José. ¡Qué vergüenza! Pero José podía estar en aquella dignidad de espíritu porque se mantuvo fiel al Señor. Que el Señor nos dé esa gracia, porque en el camino del Señor hay una calzada. Fíjense ustedes, y es llamada calzada de santidad, camino de santidad. Y esa palabra calzada en el hebreo da a entender a un camino que ha sido levantado como un highway en los Estados Unidos o en lugares, ya tenemos nosotros lugares en Guatemala también y en muchas partes. Son caminos que son levantados, no son caminos que están sobre la tierra, sino son caminos que están arriba, que han sido levantados, ¿verdad? Como un puente.
pero que se mantienen así. Así es el camino del Señor. El camino de santidad es un camino que está elevado. Por eso es que los justos entrarán ahí, porque ellos estarán dispuestos a dejar de caminar arrastrándose como un reptil, ¿verdad? Y entrarán al camino de rectitud, abandonarán ese camino de pecado y comenzarán a buscar al Señor. Será un camino de santidad, no pasará inmundo por él, dice, sino que él mismo estará con ellos. El Señor va a caminar contigo, el Señor va a darte fortaleza. Y dice aquí, el que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Quiere decir entonces, aquí hay un mensaje, una de las interpretaciones o aplicaciones de esta frase, es que a pesar de que tú eres un santo, podrás cometer algunas fallas, cometer hasta pecados en tu vida, pero si tú te humillas y buscas siempre al Señor, tendrás la ayuda y el auxilio del Altísimo y no te extraviarás, andarás ahí. Y cuando dice por torpe que sea, también se refiere a alguien que tal vez no tenga el entendimiento necesario para entender todas las verdades de la palabra. Pero si tiene un corazón que ama al Señor, se mantendrá firme en ese camino precioso para siempre. Así es que adelante, esa autopista está ahí determinada y levantada para que anden los justos. Pero es necesario que tú estés dispuesto a pagar el peaje. Hay un peaje que se paga para entrar a esa autopista. Hay un peaje que se paga para entrar a esa calzada, a ese camino de santidad. Y ese peaje se llama arrepentimiento y conversión y tu fe en la obra del Mesías. Jesucristo dice, yo soy el camino. Él es el camino, Él es la calzada, una calzada elevada que no tiene nada que ver. Por eso dice la Escritura, cuando está hablando Él de su muerte, dice, cuando yo sea levantado, a todos atraeré a mí mismo. No está hablando únicamente de llevarnos a los cielos, sino también de elevarnos de la tierra y a vivir una vida diferente, una vida totalmente llena de luz, una vida apartada del pecado. Los justos andarán en ese camino y serán siempre guardados. Por tanto, no caigamos en la inmoralidad, porque es como el pecado de idolatría, y por ella podremos ser debilitados, nuestra fuerza será quitada. Hay un ejemplo, y con esto termino. Si nosotros vivimos una vida correcta, moralmente hablando, escuche, ni hechicerías podrán hacernos daño. Ni hechicerías. Leemos nosotros en Números, capítulo número 22, hablando del profeta de ojos abiertos, Balaam. Dice ahí que él mandó a ser llamado por Balac, rey de los moabitas, para maldecir al pueblo de Israel. Y dice en el capítulo 22, primero, y versículo número 6, dice, ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Ellos eran desobedientes, ¿verdad? Eran rebeldes con el Señor, difíciles de caminar, pero ahí estaban caminando como todos nosotros, ¿verdad? Ahí andan en el camino. Pero dice, maldíceme este pueblo porque son fuertes, quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Por eso fue mandado a llamar y le fue ofrecido una gran suma de dinero. Entonces en el versículo número 12 dice que el Señor le dijo, entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Si él es bendito, ¿cómo puede ser maldecido? ¿O cómo puede recibir una maldición? No hay hechicería, no hay agüero, no hay nada, no hay macumba, no hay nada que los magos o adivinos o hechiceros puedan hacer contra ti si andas correctamente y en una vida moral correcta. La bendición de Dios está sobre tu vida. Sin embargo, hay algo que el enemigo sí sabe. Y también Balaam lo descubrió. Él no pudo maldecir al pueblo del Señor, porque el Señor dijo, ese pueblo es bendito. Pero leemos entonces ahora en el capítulo número 25, en el versículo número 1 al 3, algo terrible que sucedió. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Moab no pudo maldecir al pueblo a través de ese profeta,
pero sí encontró una treta, un talón de Aquiles, una brecha, una parte frágil, una rajadura en la tinaja, y era la carne. Entonces ellos comenzaron a utilizar sus mujeres para llevar a los hijos de Israel a la fornicación. Por eso el Señor dice, huid de la idolatría, huid de la fornicación. ¿Por qué? Porque los dos están relacionados. Y en aquella época toda idolatría era también, tenía actos de inmoralidad. Tristemente, mas era así. Entonces dice, empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Fíjense, los invitaban a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y así acudió el pueblo a Baal Peor, o Quemos, el dios de ellos, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. El Señor no aceptó marufias, digámoslo así en buen chapín, de parte de Balaam o de Balac, el rey de los moabitas, para maldecir al pueblo. Pero cuando el pueblo aceptó la invitación de la inmoralidad, la ira del Señor se encendió. ¿Se dan cuenta qué importante para el Señor es que guardemos nuestros cuerpos, que no los entreguemos a la inmoralidad? Es muy, muy importante. Dice la Escritura en el capítulo número 31 de Números, en el verso número 8, dice, mataron también entre los muertos cuando fue la venganza de Israel contra Madián, porque Balaam se fue de con Moab, de con Balac, y se fue a vivir con los madianitas. Y él estaba ahí. Y dice, mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Zur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Ahí lo mataron, fíjense. Pero ya habían descubierto quién era el que había dado el consejo malvado y perverso de cómo hacer caer a Israel. Dice en el verso 15 del capítulo 31 de Números, y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres madianitas? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Muerte, destrucción, flaqueza. El Señor va a quitar la fortaleza. El camino del Señor es un camino de fortaleza para los justos, pero cuando hay otro camino, que es el camino de inmoralidad, un camino contrario a la rectitud, viene debilidad y viene mortandad. Ellos no fueron librados del juicio de Dios, vino destrucción sobre el pueblo, del pueblo bendito. El pueblo bendito fue objeto de destrucción debido a no haber guardado su moralidad, su vida correcta delante del Señor. ¿Saben ustedes que el juicio del diluvio vino exactamente porque dice ahí la Escritura en Génesis capítulo 6, verso 1 al 3, que los hijos de Dios desearon a las hijas de los hombres y tomaron entre ellas a las más hermosas? Cuando hubo una unión entre la luz y las tinieblas, Cristo y Belial, entre el mal y el bien, entonces esa mezcla destruyó la protección y vino el diluvio. Y ahí dice el Señor en el verso 3, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Y entonces se determinó el periodo para la destrucción de la humanidad en aquella época. Hermanos amados, en el nombre del Señor, les doy esta palabra con todo mi corazón para que cada uno de nosotros nos guardemos delante del Señor y evitemos, hombres o mujeres, jóvenes o señoritas, evitemos, viejos o ancianos, evitemos cualquier medio, cualquier oportunidad de caer en inmoralidad, porque eso puede eliminar nuestras fuerzas. Y de todo corazón les hablo esto, porque mi anhelo como pastor y como predicador de la palabra del Señor es que pueda transmitirles vida, que pueda transmitir el consejo de prevención. Seamos prudentes. ¿Quién es sabio y quién es prudente para entender estas cosas? Señor, en el nombre de Jesús, bendigo a tu pueblo. Guarda, Señor, a tu pueblo, guarda los tuyos, protégelos del mal, guarda sus pensamientos, guarda sus palabras.
Señor, encamina sus pasos por el camino de justicia y de rectitud, porque aquel que ande por la calzada, ese camino elevado de Cristo, no pecará, y aun por torpe que sea, no se extraviará. Señor, guarda a cada uno, por favor, y líbranos. Y si alguien, Señor, ha caído en ese estado, que el momento llegue de su arrepentimiento, de su conversión, para que tú veas desde los cielos y lo perdones, lo limpies, Señor, de toda iniquidad, de toda injusticia, y lo ilumines con tu verdad, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Este fue el último mensaje que predicamos de esta serie sobre los santos, sobre la fuerza de un santo, sobre las dudas de un santo. En fin, fue un periodo muy bueno. Yo creo que el Señor nos ha dado cosas que necesitamos oír y que el Señor las ha puesto en mi corazón. Un fuerte abrazo y la bendición de Dios sobre ustedes. Amén.